del Señor. Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar nuevamente, Señor, en este momento para traer tu palabra, Señor, y clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, tú seas glorificado, Señor, en esta palabra que vamos a traer en este día, esperando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú la prosperes en los corazones de las personas que han de escuchar esta palabra. Señor, declaramos en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret que tú eres el único sabio, Señor, tú eres el único que tiene el entendimiento, Señor, y la sabiduría. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, no solo, Señor, a predicar la palabra, sino a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Honramos, Señor, tu nombre. Honramos, Señor, tu presencia. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra de parte del Señor y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 28. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y así siguió Jeremías su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también te he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Bendecimos el nombre del Señor. Ese es el capítulo en Jeremías. Y en el capítulo 22 de Reyes, voy a leer un par de versículos. Dice la palabra del Señor. Reyes, capítulo 22, 5 al 8. Dijo luego Josafat, rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová.
Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no habla así el rey. Vamos a dejarlos hasta ahí. Bendecimos el nombre del Señor. Traigo un tema de parte del Señor y espero que sea de bendición. Y cuando tú tengas un tiempo, lee estos dos capítulos. El capítulo 28 de Jeremías y el capítulo 22 de Primera de Reyes. Bendecimos el nombre del Señor. Son dos casos aparte, pero prácticamente lo que nosotros vemos aquí son dos profetas de Dios marcando prácticamente la misma directriz, la misma dirección de parte del Señor, con un mensaje inquebrantable de parte del Señor. Dentro del tema que Dios me ha dado en este día, dice aquí, es la marca de un profeta genuino. Bendecimos el nombre del Señor. La marca de un profeta genuino. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, tiempos apocalípticos, de los cuales nuestro Señor nos advirtió. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. La palabra declara que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de conocer las Sagradas Escrituras. Ella, con una sincera aplicación de lo que nos revela, nos llevará al conocimiento de Dios y sus caminos. Leemos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hoy día se han levantado un sinnúmero de hombres y mujeres que se autodominan profetas, pero en realidad, cuando nosotros nos miramos a través de las Escrituras, sabemos que no han sido enviados de parte de Dios con tales profecías. Nosotros debemos hoy en día, más que nunca, aferrarnos a las Sagradas Escrituras, leerla con entendimiento, leerla con esmero, con diligencia. Debemos de leerla en la presencia del Señor, invocar la presencia de Dios siempre y de invocar el Espíritu Santo de Dios, quien fue quien escribió las Sagradas Escrituras, las inspiró a hombres santos de parte de Dios para que ellos escribiesen las Escrituras. Y el Antiguo Testamento está en vigencia. Hay cosas que nosotros, en cuanto al pueblo de Israel, Dios las escribió en cuanto a ciertas leyes ceremoniales y un sinnúmero de cosas que fueron escritas para Israel, pero la palabra de Dios es palabra de Dios desde el Génesis hacia el Apocalipsis. Y nosotros debemos hacer una aplicación sincera de las Sagradas Escrituras. En estos dos capítulos que yo leí mayormente en el libro de Jeremías, vemos una situación. Jeremías había sido enviado de parte de Dios. Dice la Sagrada Escritura que antes de que Dios formase a Jeremías en el vientre, ya Dios lo había llamado. Ya Dios sabía que Jeremías iba a ser un profeta de él. Bendecimos el nombre del Señor. En este caso, Jeremías había ya profetizado al pueblo de Israel que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. 70 años. Y vemos nosotros aquí una situación en donde está un profeta llamado Ananías, porque Dios había dado a Jeremías instrucciones específicas que se presentara al rey de Judá con un yugo y que enviara otros yugos con otro mensajero a otras naciones, a otros pueblos, ¿no? Que le mandara yugo, porque el rey de Babilonia iba a ser el que iba a poner en cautiverio a Israel y a muchas naciones. Y Dios lo llama a su siervo. Dios le había dado una palabra a Jeremías que el pueblo que Judá iba a ser llevado cautivo por los judíos por 70 años. Este profeta, obviamente, autodenominándose así profeta, declara que Dios había quebrantado el yugo de Nabucodonosor y que en 2 años ellos, en los utensilios y el pueblo de Israel volvería de la cautividad, algo así, ¿no? Lo cierto es que él rompe el yugo del cuello de Jeremías, rompe el yugo, y Jeremías hace como que se va, ¿no? Y antes de Jeremías irse, se devuelve y Jeremías trae una palabra de juicio en contra de este profeta y le dice: Dios no te ha enviado y este mismo año vas a morir porque has hecho confiar a este pueblo en mentiras.
Bendecimos el nombre del Señor. Y no quiero abundar mucho sobre esto, pues en realidad es una situación que nosotros hoy en día estamos viendo a través de muchas personas que se han levantado, se han autodenominado profetas. Y el fin de ellos prácticamente es más bien el lucro. Y han hecho tropezar al pueblo de Dios, profetizando cosas que Dios no ha dicho. Han dicho cosas que Dios en realidad no ha hablado. Ellos hablan más que Dios. Y Dios no ha hablado. Ellos están hablando y lanzan palabras en realidad que Dios no había hablado. Bendecimos el nombre del Señor. Vemos el otro caso, en Primera de Reyes, en donde Acab y Josafat habían hecho un parentesco. Porque Acab le había dado la hija al hijo de Josafat para que ellos se casasen. Y así ellos hacer cierta clase como de parentesco y hacer una unión, ¿no? de reinos. Y entonces dice acá, bueno, Ramot de Galaad, ¿por qué no vamos y tomamos esta tierra que nos pertenece? Israel siempre estuvo en guerra prácticamente con los sirios. Entonces, ¿qué sucede? Josafat, siendo un hombre de Dios, siempre consultaba a Dios. Entonces él dice, debemos consultar la palabra de Dios. Entonces acá tenía 400 profetas. Y los 400 profetas le estaban diciendo a ellos que sí, que fuesen, que ellos iban a tener la victoria, que vayan y tomen esta tierra. Mas sin embargo, Josafat dice, no es aquí todavía a un profeta de Dios al cual nosotros podamos consultar. Entonces mandan a buscar al profeta Micaías. El oficial o el mensajero que va a buscar a Micaías le dice, mira, todos ellos están profetizando prácticamente lo mismo a los reyes, que vayan y tomen a Galaad. Y no, que tu palabra, le dice a Micaías, sea igual que la de ellos. Mas sin embargo, Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso hablaré yo. En otras palabras, que no puso la palabra de Dios, no comprometió la palabra de Dios a lo que estaban diciendo los demás profetas. Entonces cuando llega Micaías va y le dice, están los reyes sentados en su silla, en la puerta de Samaria, sentados en su trono, y ellos están sentados ahí de lo más bien, ¿no? Y todos estos profetas están profetizándole a ellos que vayan y vayan y peleen, y que ellos iban a tener la victoria y iban a obtener a Ramot de Galaad. Había uno que se llamaba Sedequías y se había hecho unos cuernos de hierro. Y él decía, así cornearás tú a los enemigos y obtendrás la victoria. Entonces Micaías cuando llega dice prácticamente lo mismo. Dice, bueno, sí, vete y tú van a obtener la victoria, vaya y peleen en contra de Ramot de Galaad. Mas sin embargo, acá dijo, ve acá, dime la verdad. En otras palabras, que él sabía que Micaías no era igual que los demás profetas, pero a veces el ser humano o los creyentes en Cristo, muchos de nosotros posiblemente hemos caído en tales errores en un pasado. Pero nosotros estamos viendo que hay muchas personas que les gusta mucho recibir profecía, pero es que le profeticen cosas que son bien, que de prosperidad, que todo va a ir bien, que vete, que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar la victoria. Pero nosotros sabemos que estamos viviendo unos tiempos apocalípticos y las cosas no van a ir a mejorar, sino que van a ir de mal en peor. Hay cosas que van a pasar, que están aconteciendo, que podríamos decir que es una plataforma para el mismo anticristo. Pero nosotros estamos viendo personas, por ejemplo, en el 2020, o ciertos profetas que profetizaron y dijeron que el 2020 iba a ser un año de prosperidad y que todo esto, y que todo iba a estar bien, y estaban profetizando de estas cosas. Y nosotros vimos lo que pasó en el 2020. Fue cuando se inició la pandemia. Y vino la pandemia, y la pandemia arrasó con un sinnúmero de personas. Miles y miles de personas han muerto. Muchas personas han muerto, han perdido sus seres queridos. Muchas personas han perdido sus negocios. Muchas personas están sufriendo. Estamos viendo nosotros cómo se ha levantado el enemigo, aún en las escuelas. En este lugar en Michigan, donde un joven de 15 años mató a 4 personas y se entró a la escuela y empezó a disparar a los estudiantes. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos viendo, por ejemplo, ahí en Kentucky,
Como ese tornado arrasó prácticamente con el estado. Y muchas personas han muerto, cientos de personas perdieron todos sus hogares. Entonces, mientras nosotros podríamos estar celebrando porque Dios nos ha guardado y en cierta forma no nos hace falta nada a nosotros. Pero sabemos que nosotros tenemos que ser diligentes en cuanto a la palabra profética. Nosotros debemos de dejarnos llevar por lo que dicta la palabra de Dios, que era lo que estos hombres habían declarado. Por ejemplo, Micaías le dijo, mira, yo vi al pueblo de Israel, y le dijo a Acab y se lo dijo a Josafat. Le dijo, yo vi al pueblo de Israel esparcido por todos los montes, como ovejas sin pastor, y le profetizó prácticamente que él iba a morir, que no falla, que Dios no iba a estar con ellos y no lo iba a respaldar en tal batalla. Además, sin embargo, no le hicieron caso. Acá dijo, yo me voy a disfrazar y tú te quedas como rey, ¿no? Imagínate. Entonces, cuando los sirios van a pelear en contra de ellos, en contra de Josafat y en contra de Acab, el rey sirio le dijo, váyanse prácticamente y maten al rey. En otra palabra era Josafat que iban a matar, porque Josafat era que estaba vestido de rey, mas sin embargo el otro, Acab, se había vestido como un soldado regular. Entonces, Dios protege a Josafat. Josafat grita y ellos se dieron cuenta que no era el rey. Y de una forma, en cierta forma, Dios lo protegió y dejaron a Josafat tranquilo y siguió la guerra, siguió la batalla. Pero un soldado, a suerte, tira una flecha y esa flecha mata a Acab. Encuentra una rendija, no sé a dónde, en su armadura y mata a Acab. Bendecimos el nombre del Señor. En otras palabras, que no importa lo que tú hagas, cuando Dios declara palabra, aunque no sea la palabra que nosotros quisiéramos escuchar, debemos hacerle caso. Que fue la palabra que declaró también Jeremías, que Nabucodonosor iba a venir, iba a tomar a los judíos cautivos y ellos iban a ser llevados cautivos por 70 años. Mas sin embargo se había levantado un falso profeta que dictó y dijo, no, en 2 años van a retornar los utensilios y nosotros vamos a regresar nuevamente a Jerusalén. Diciendo lo que las personas quisieran escuchar. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros vemos que la marca de un profeta genuino radica en que el profeta genuino va a dictar lo que Dios dice. Él no anda buscando agradar al hombre, agradar al ser humano, sino más bien hacer la voluntad de Dios y lo que Él está declarando. A veces vamos a escuchar palabras que nosotros no queremos escuchar, pero son las palabras que nos van a nosotros a enderezar. Nosotros no podemos esperar que cada vez que Dios habla, le va a hablar a uno, halagándolo a uno. Sino más bien Dios anda buscando que su pueblo se corrija, que el pueblo sea disciplinado, porque eso es lo que Dios anda buscando, que nosotros heredemos la vida eterna. Pero ¿de qué vale que nosotros ganemos el mundo entero y perdamos nuestra alma? Por estar escuchando mensajes que te dicen, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que tú estás bien, cuando sabemos que está mal lo que está haciendo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la marca de un profeta genuino? Mirando a los profetas del Antiguo Testamento, y su estilo de vida, sabemos que fueron hombres totalmente consagrados para ejercer ese oficio. Fueron hombres que estaban consagrados para Dios y estaban separados para ese oficio. Ellos estaban con un oído siempre diligente para escuchar lo que Dios le iba a decir. Bendecimos el nombre del Señor. Era sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, en otras palabras, que el profeta genuino debe de pasar tiempo a solas con Dios para saber lo que Dios, la voluntad de Dios. Y hoy en día, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ningún profeta que se llame profeta genuino o que esté profetizando, si profetiza cosas que tergiversan la Sagrada Escritura y no van en armonía con lo que él está declarando, nosotros no podemos escuchar tales profecías. Bendecimos el nombre del Señor. Y no podemos decir que son palabras de Dios. Porque ya nosotros sabemos en cuanto a las calamidades, las cosas que han de acontecer ya están escritas. Ya nosotros sabemos que las cosas van a pasar, van a venir terremotos, van a venir inundaciones, van a venir pestilencias, todo esto es escrito en la Sagrada Escritura. Y el Señor declaró esto desde tiempos antiguos.
Pero sabemos también que la palabra profética todavía sigue en vigencia. Dios tiene hombres que pueden declarar palabra profética, pero estos son hombres que no van a comprometer la palabra de Dios por agradarle a cierta denominación. Ellos van a declarar lo que Dios le está diciendo a ellos. Y van a dictar la palabra no con un fin de lucro, sino porque andan buscando agradar a Dios en lo que ellos están haciendo, que es dictar la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, el profeta genuino no era en el Antiguo Testamento, no era un títere del pueblo ni de su dirigente. Su intención no era agradar al pueblo, sino más bien dictar el mensaje de Dios sin error. Porque por eso es que nosotros vemos la Sagrada Escritura, donde muchas personas declaran que no, que la palabra como que se contradice. La palabra no se contradice. Cuando tú encuentras cierta contradicción, la contradicción que tú piensas que tiene la Sagrada Escritura, es porque tú no tienes el conocimiento y no tienes el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien escribió la Sagrada Escritura, te abre el entendimiento para que tú puedas entender lo que Él escribió a través de estos hombres que eran separados para Dios con este propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Nosotros vimos aquí que si nosotros viviésemos en el Antiguo Testamento, tú sabes cuántas personas estuvieran muertas en los altares por declarar palabras en donde ellos dicen que Jehová ha hablado, cuando en realidad Dios no ha hablado, y declarando falsas profecías. Nosotros vimos a Ananías, que Ananías declaró tal profecía. Y Ananías, el mismo año que declaró esta palabra, que había dicho que no, que así dice el Señor, en 2 años han de retornar los utensilios de los judíos a Jerusalén. Y en ese mismo año Dios le dictó a Jeremías. Jeremías no quería que él muriera, pero Dios le dijo a Jeremías, Jeremías no aguantó la palabra y dijo: este mismo año tú vas a morir, porque estás haciendo tropezar al pueblo con mentira y Jehová no te ha mandado. Y en ese mismo año, en el 7º mes, si no me equivoco, de ese mismo año murió el hombre. Bendecimos el nombre del Señor. O sea, que hay un peligro cuando nosotros declaramos que no, que así dice Jehová, cuando Jehová no ha hablado. La palabra profética más segura es la Sagrada Escritura. Una forma segura de yo saber de que Dios está hablando es leer lo que dice aquí, hablar a través de esta palabra. Y no solamente eso, si yo profetizo, yo digo algo, o como profeta, lo que yo digo o dicto no puede contrarrestar, no puede irse en contra de lo que ya Dios ha escrito. Había un respeto con los escritos. Los profetas, Daniel, Jeremías, todos ellos tenían rollos y tenían escritura con la cual ellos mismos también leían. Y cuando estas personas profetizaban, nunca estaban contrarrestando ni contradiciendo lo que estaba escrito. Y eran profetas verídicos. Hay hombres verídicos en la profecía que Dios ha usado y Dios usa. No podemos decir que no, porque todavía en el libro de Apocalipsis al final dice: porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. No podemos nosotros evitar que se profetice, ¿no? Debemos dejar que la profecía fluya. Pero el profeta que Dios ha enviado, lo que él dice, si él declara cierta profecía, debe de tener un cumplimiento. Porque si tú dices que en el 2020 iba a ser un año de prosperidad, y nosotros vimos lo que pasó en el 2020. Ahora, hay muchas personas que en cierta forma en el 2020 no pasaron por lo que pasaron otras. Pero nosotros sabemos lo que ha acontecido en el 2020 hasta el día de hoy, y estamos todavía viviendo con esta situación de la pandemia. Entonces, en estos profetas que se autodominan ellos profetas, están utilizando los altares, y no solamente eso, con su falta de conocimiento están dictando palabras que no están en la Sagrada Escritura y contrarrestan lo que dice ella. Bendecimos el nombre del Señor. Espero que me puedan entender un poco en esto. Dice: un profeta debe de armonizar con las Escrituras, no manipularla, ni mucho menos decir palabras que las Sagradas Escrituras no respaldan. ¿Cómo tú vas a decir una profecía en contra de la Biblia? Tú sabes la persecución
que la Sagrada Escritura ha sobrevivido como antes, inclusive la tenían prácticamente con cadena y candado para que nadie pudiera leerla antes de la reforma. Y tú no sabes los lugares hoy en día, en países como la China, en donde no se puede ni siquiera leer la Sagrada Escritura, la Biblia, que si te cogen con la Biblia o algo, te pueden hasta matar o meterte preso y matar a tu familia. Entonces, que tenemos nosotros unos tiempos peligrosísimos. Lo que pasa es que nosotros no estamos viviendo esa persecución. Entonces, un verdadero profeta va a padecer persecución, va a padecer persecución de parte de los falsos profetas porque no quieren escuchar lo que Dios dicta. Entonces, casi siempre los profetas del Antiguo Testamento eran personas solitarias que vivían en soledad prácticamente y no comprometían el mensaje de Dios por nada ni por nadie. Oye, ese celo debe de venir nuevamente a los altares de Dios, en donde la persona dicte lo que dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que acatarnos nosotros a lo que la palabra dice. Lo que pasa es que nosotros hoy en día queremos coger la Biblia y manipularla a nuestro antojo, pero ella está escrita para enseñarnos a nosotros, disciplinarnos en cuanto a la naturaleza de Dios y que nosotros podamos tener la naturaleza de Dios y nosotros podamos disciplinarnos para no acarrear las consecuencias del pecado, de la rebeldía que nos puede conducir a nosotros a la destrucción. Bendecimos el nombre del Señor. Y hoy, ¿sabes las ciudades que perecieron en la antigüedad porque rehusaron acatarse a la voluntad y a las leyes de Dios? Entonces hoy en día nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que nos pueden enseñar a nosotros a vivir rectamente delante del Señor. Pero para eso hacen falta profetas que dicten la palabra, que dicten lo que ella dice y hacer una aplicación justa. Una aplicación justa en cuanto a la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, Jeremías 28, de 8 al 9. Dice los profetas, que fue lo que dijo Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras, contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En otras palabras, no estamos diciendo que todo el tiempo se va a estar profetizando calamidades, pero debemos de ser verídicos y decir la verdad, decir lo que Dios ha dicho. Bendecimos el nombre del Señor y decretarle a la persona el peligro que hay cuando nosotros rehusamos hacer la voluntad de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, eso quiere decir del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es que nunca fue, la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros podemos estudiar la Sagrada Escritura y podemos conocer la voluntad de Dios. Pero tú ponerte a hablar y a profetizar y a decir que esto y esto, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y lo que tú estás diciendo no se cumple, o no vemos en la Sagrada Escritura como que tú no tienes el conocimiento, entonces ¿para qué tú estás hablándole mentira al pueblo? Porque tú andas buscando que te den una buena ofrenda. Gente que se paran en unos altares, en una tremenda congregación y empiezan a decretar unas profecías ahí. ¿Cuántas de ellas se cumplen? O sea, sé que yo pienso que el profeta, si Dios te va a usar a ti la profecía, tú tienes que conocer Biblia. Tú tienes que conocer Biblia, tienes que conocer el Antiguo Testamento, tienes que conocer el Nuevo Testamento y debes de conocer la voluntad de Dios. Debes ser sensible a la voluntad de Dios y tú no puedes
comprometer las Sagradas Escrituras porque a alguien no le pueda caer bien lo que tú vas a decir. Tú tienes que decir lo que dice las Sagradas Escrituras. Y hay veces en donde no te van a aceptar el mensaje. Y tú vas a pensar que posiblemente Dios no ha hablado, pero eso no quiere decir que Dios no ha hablado. Casi siempre cuando Dios habla, la congregación está en silencio y calla. Y calla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo una circuncisión en ese corazón y está ahí haciendo lo que Él hace, que es redarguir de pecado, instruirnos a nosotros y hablar a nuestro corazón y corregirnos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros no debemos comprometer la palabra de Dios. El profeta genuino debe conocer Biblia, debe conocer la voluntad de Dios. Su propósito es obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando esto lo lleve a ellos al sufrimiento. Entonces, como dijeron los discípulos, Pedro y los discípulos, cuando estaban predicando la palabra del Señor y lo mandaron a ellos y le dijeron, mira, no, ya le hemos dicho a ustedes que no hablen más en ese nombre. ¿Tú sabes lo que dijeron ellos? En Hechos 5, 28 al 29, le dijeron a ellos, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesucristo. Oye la forma que ellos están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Echando sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre no era cualquier hombre. Ese era el Hijo de Dios. Ese era el mismo Dios encarnado. Ese Cristo que ellos rechazaron, dice la palabra de Dios, que la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ese Cristo que ellos rechazaron, nosotros lo hemos aceptado hoy como el Hijo de Dios. Y cuántos milagros y prodigios nos ha hecho el Señor. Pero va a llegar un tiempo en donde Dios le va a abrir a ellos los ojos espirituales y Dios tocará su corazón y el pueblo de Israel aceptará a Cristo como el Mesías. Pero ellos declararon esta palabra y mira lo que dijeron ellos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Micaías y Jeremías ambos tenían muy claro la voz de Dios y su voluntad. Una marca verdadera del profeta genuino es que su espíritu arde con el fuego del Espíritu Santo y pasa tiempo en lo secreto con Dios. Él no busca reconocimiento del hombre, sino más bien cumplir la voluntad del que lo llamó. Esa es una marca de un profeta genuino. O sea, agradarle a Dios y cumplir la voluntad de Dios. De que me crean, no me creyeron, porque hubieron muchos profetas que profetizaron y declararon palabras y nunca lo aceptaron. Inclusive al pobre Jeremías siempre, no voy a decir pobre, pero cuántas veces no echaron a Jeremías un pozo por declarar esta palabra. Porque imagínate tú como profeta declarando de que el pueblo debe de rendirse a Nabucodonosor, no debe hacer mucho guerra ni nada, sino rendirse a la voluntad de ellos. Y que Dios lo iba a guardar a ellos y que ellos iban a labrar la tierra y que su vida les sería por despojo. Imagínate tú dando tal mensaje. ¿Qué iba a hacer? Este hombre es un traidor, este está a favor de Nabucodonosor, no a favor de nosotros. No, Jeremías estaba a favor del pueblo de los judíos, pero estaba más a favor de la voluntad de Dios. Especialmente cuando el pueblo no quería aceptar el mensaje que le enviaba. O sea, hoy en día muchos profetas tienen un mensaje y ellos quieren que el mensaje sea aceptado, pero el hecho de que un mensaje sea aceptado no quiere decir que venga de Dios. Si tú declaras una palabra y tú sabes que es verídica de parte de Dios y no la aceptan, ese es el problema de ellos. Problema del que la está escuchando. Pero si uno declara la palabra que ya Dios ha enviado, entonces ya uno, por lo menos, uno está libre de eso, de esa carga que Dios pone en uno como profeta o como mensajero de la palabra de Dios. Es preferible hacer la voluntad de Dios y dictar la palabra que le da a uno. Bendecimos el nombre del Señor. Sabemos que nosotros tenemos que saber cómo edificar al pueblo. Porque Dios te va a mandar a lanzar una palabra que le va a dividir la iglesia a un pastor. O que le va a destruir la iglesia a un pastor. No, la idea es que tú lleves una palabra que edifica al pueblo para que el pueblo se motive a orar, se motive a buscar la voluntad de Dios y haya un crecimiento espiritual.
Pero si Dios declara ciertas palabras a través de un profeta, entonces el pueblo debería de aceptar y declarar, sí, esa palabra es de Dios. Porque van a venir palabras de parte de Dios que posiblemente no le caiga muy bien a muchas personas, pero eso no quiere decir que Dios no ha hablado. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy en día hay un montón de charlatanes que se dicen ser profetas. ¿Ok? Están profetizando de su propio corazón para agradar al pueblo y así tener una buena ofrenda al final del servicio. Y hay a veces se dan los casos, porque yo lo he vivido, en donde siempre quieren profetizarle al pastor primero. Y vean que no hay más gente dentro del pueblo que necesita que está pasando una necesidad y necesita una palabra profética de parte de Dios. Y si Dios te da una palabra, no cambie la palabra. Lanza la palabra, el mensaje de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. En cierta ocasión yo estuve en un evento profético y la persona que estaba trayendo la palabra, oye, era una palabra buena, pero cuando vino la aplicación le dice, bueno, pasen al frente, tengo palabra. Y la gente empezaron a pasar al frente. Dice, no pase todo el mundo al frente, solamente pasen los pastores. Entonces Dios hace sesión de personas. Dios no hace sesión de personas. Dios no hace sesión de personas. Hay sí palabras que vienen al liderazgo, pero debemos reconocer que el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si hay una palabra que va a edificar al pueblo, entonces debe la persona que es usada dentro de ese ministerio profético debe ministrar al pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Oye, eso no es lo que vemos nosotros hoy en día, que adulan a la persona para sacar provecho, pero en realidad esa fue la palabra que Dios dictó. No, debemos de edificar a la persona con la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento fueron llevados ante reyes, ante sacerdotes, gobernadores, pero estos que eran genuinos y verídicos nunca cambiaron el mensaje de Dios por la aprobación del pueblo. No cambiaban el mensaje. El mensaje de Jeremías no lo cambió. Estaba ante el rey, estaba ante los gobernadores, estaba ante sacerdotes. No cambió el mensaje de Dios. Micaías estaba frente a estos dos reyes y oye, yo me imagino ese panorama bajo el cual estaba Micaías. Oye, eso es tremendo. Para mí eso es tremendo. Eso es una persona que tiene convicción y tiene celo dentro de su llamado. Porque habían 400 profetas profetizando las mentiras que ellos decían. Y estaban los dos reyes sentados. Y Micaías no quebrantó el mensaje, sino que lanzó el mensaje de parte de Dios. Y no solamente eso, que él escuchaba la voz de Dios en medio de todo ese ruido. Y en medio de toda esa conmoción que se movía, él podía escuchar la voluntad y el dictado de parte de Dios. Y él decía que él escuchaba ¿a quién enviaré para que hable a este pueblo? Los 400 profetas. Y un espíritu Dios permitió que un espíritu de mentira hablase a estos profetas. Porque cuando nosotros insistimos en hacer lo que hacen los demás, es posible que un espíritu de mentira nos invada a nosotros. Nosotros tenemos que ser sensitivos a la voz de Dios y sensitivos al espíritu que dictó la Sagrada Escritura. Pasar tiempo con ella, aplicarla a nuestra vida, porque ese es el problema también. No podemos decretar palabra y no vivirla, tenemos que vivir esta palabra. Esta es la parte un poco más difícil, pero hay que aplicársela. Uno tiene que aplicársela a sí mismo y tratar de vivir conforme al espíritu de santidad, conforme al espíritu que Dios ha dictado aquí. Hay cosas que nosotros todavía estamos carentes, pero uno tiene que posicionarse para hacer la voluntad de Dios. Y no es fácil. Bendecimos el nombre del Señor. Por estos profetas lo lograron. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios solamente reposaba sobre las personas que habían sido seleccionadas para tal ministerio. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios está dentro de toda persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y se ha arrepentido de sus pecados. Porque este es el hecho. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios prometió que iba a escribir las leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos la ventaja. Pero necesitamos ese celo y esa autoridad que muchos de estos profetas tenían en el Antiguo Testamento.
El profeta desafiaba constantemente, escuchen esto, la santidad superficial del pueblo de Dios y trataba de estimular a la obediencia sincera a toda la palabra que Dios había revelado en su ley. Al igual que Dios, el profeta amaba al pueblo de Dios. Cuando el pueblo sufría, el profeta sentía un profundo dolor por el pueblo. Él quería lo mejor de Dios para ello. Su mensaje incluía no solo advertencia y juicio, sino también consuelo y esperanza. Se hace que había un balance, había disciplina, pero también había restauración. Bendecimos el nombre del Señor. Apocalipsis 19:10, para ir cerrando. Yo me postré para adorarle y me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hoy hay muchos fanfarrones que se halagan a sí mismos y reciben las adulaciones de otros cuando son usados por Dios, pero en realidad la gloria y la honra es para el Señor. Y nosotros no podemos decir que no hay profecía. No, todavía hay profecía de parte de Dios. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente hay muchas personas que a veces les gustan ir a estos eventos proféticos y quieren que le digan la palabra y recibir una palabra de parte de Dios. Pero tú tienes la palabra aquí, léela. Métete con Dios, lee las Sagradas Escrituras. Dile a Dios que Dios te revele las Sagradas Escrituras en tu intimidad, leyendo e instruyéndote. Bendecimos el nombre del Señor, instruyéndote con ellas, porque ellas han sido escritas por hombres que fueron llamados con tal propósito. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de profecía de este libro, si alguno añadiere cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle a lo que está escrito. Nosotros tenemos que someternos a lo que dice la Sagrada Escritura. Así que yo espero que de una forma u otra tú hayas podido entender este mensaje. Bendecimos el nombre del Señor. Y que tú sepas que Dios habla todavía. Y Dios habla a través de la Sagrada Escritura. Instrúyete. Lee la Sagrada Escritura para cuando tú escuches a cualquier persona profetizando cosas que no son, dice, ese tipo no sabe lo que está diciendo, porque la palabra de Dios dice esto y dice esto. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios te me bendiga en este día. Voy a orar antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido traer, Señor, esta palabra, esperando, Señor, que esta palabra toque los corazones de las personas que han de escucharla en las redes. Amén. En mi nombre es Ramón King y que Dios te me bendiga en este día.